Mi grupo está conformado por Santiago Castellanos, Natalia Nomesque, Flor Miriam Mora, Tatiana Rincón, Valentina Ríos y quien les habla, Valentina Ballesteros. Hoy les queremos contar sobre el primer capítulo del libro Cazadores de Microbios. El primer cazador de microbios, Anthony Leeuwenhoek. Él nació el 24 de octubre de 1632 en Delft, Holanda. Cuando Anthony nació, era aquel un mundo en el que la ciencia ensayaba sus primeros pasos. No es otra cosa sino el intento de encontrar la verdad mediante la observación cuidadosa y el razonamiento claro. Sus padres eran fabricantes de cestos y de cerveza. La madre envió al niño a la escuela para que estudiara la carrera de funcionario público. Pero a los 16 años, él decidió arrumar los libros y entró de aprendiz en una tienda de Ámsterdam. Pasó 6 años entre el tintineo de la campanilla del cajón de dinero y teniendo que mostrarse siempre amable. Cuando tenía 21 años, Leeuwenhoek abandonó la tienda y regresó a Delft. Se casó y abrió su propia tienda de telas. Le nombraron conserje del ayuntamiento de Delft y le vino la extraña afición de tallar lentes. Había oído decir que fabricando lentes de un trozo de cristal transparente se podían ver con ellas las cosas de mucho mayor tamaño que lo que aparecen a simple vista. La Biblia en holandés era su único libro. Con toda su ignorancia le favoreció, porque aislado de toda la palabrería adoptada de su tiempo, no tuvo más guía que sus propios ojos, sus personales reflexiones y su exclusivo criterio. Qué divertido sería ver las cosas aumentadas a través de un lente, pero ¿comprar lentes? Leeuwenhoek nunca, jamás se vio hombre más desconfiado. ¿Comprar lentes? No, él mismo las fabricaría. Visitando las tiendas de óptica, aprendió los rudimentos necesarios para tallar lentes. Él era el hombre más quisquilloso. No le bastaba con que sus lentes igualaran a las mejores trabajadoras en Holanda, sino que tenía que superarlas. A pesar de sus manos abrasadas y llenas de ampollas, persistió en su trabajo, olvidando a su familia y sin preocuparse de sus amigos. Sus buenos vecinos se reían para sí. Mientras nuestro hombre buscaba la forma de fabricar una minúscula lente de menos de 3 milímetros de diámetro. Era tan perfecta que le permitiría ver las cosas más pequeñas enormemente agrandadas y con perfecta nitidez. Satisfecho de sí mismo y en paz con el mundo, este tendero decidió examinar con sus lentes cuanto caía en sus manos. Analizó las fibras musculares de una ballena y las escamas de su propia piel en la carnicería. Consiguió ojos de buey y se quedó maravillado de la estructura del cristalino. Con sumo cuidado disecó la cabeza de una mosca, insertando la masa encefálica en la misma aguja de su microscopio. Al mirarla, se quedó asombrado. ¡Imposible!, exclamó cuando por primera vez contempló la increíble perfección de la boca chupadora de una pulga y las patas de un piojo. Era Leeuwenhoek, como un cachorro que olfateaba todo lo que hay en su alrededor. Dejaba clavadas muestras en la aguja de su extraño microscopio y para poder observar otras cosas se vio precisado a fabricar cientos de microscopios. Así, él podía volver a examinar los primeros especímenes y confrontar cuidadosamente el resultado de las nuevas observaciones. En estas observaciones ha empleado más tiempo del que muchos creían, pero las realizó con mucho gusto, haciendo caso omiso de quienes le preguntaban que para qué tomaba tanto trabajo y con qué finalidad. Pero él no escribió para esas gentes, sino escribió para los filósofos. Así, durante 20 años, trabajó en completo aislamiento. Era Regnant de Graaf, a quien la Real Sociedad nombrará miembro correspondiente por haberle informado sobre sus estudios del ovario humano. Aunque ya en ese entonces, Leeuwenhoek era muy huraño y desconfiado, permitió a Graaf
que mirase por aquellos diminutos lentes, únicos en toda Europa. Después de mirar por ellas, Graf se sintió avergonzado de su propia fama y se apresuró a escribir a sus colegas de la Real Sociedad. Hagan ustedes que Antonio van Leeuwenhoek les escriba sobre sus descubrimientos, con toda la ingenua familiaridad de un campechano que no se hace cargo de la profunda sabiduría de los filósofos a quienes se dirige. Leeuwenhoek contestó al ruego de la Real Sociedad. Fue una misiva larga, escrita en holandés vulgar, con digresiones sobre cuánto existe bajo las estrellas. La carta iba encabezada así: exposición de algunas de las observaciones hechas con un microscopio ideado por Mr. Leeuwenhoek, referente a las materias que se encuentran en la piel, en la carne, etc., el aguijón de una abeja, etc. La Real Sociedad estaba absorta. Aquellos sofisticados y sabios caballeros quedaron embobados y les hizo gracia, pero sobre todo la sociedad quedó asombrada de las maravillas que Leeuwenhoek aseguraba haber visto a través de sus lentes. Al dar las gracias a Leeuwenhoek, el secretario de la Real Sociedad le dijo que esperaba que esa su primera comunicación fuera seguida de otras, y lo fue, por cientos de ellas en el transcurso de 50 años. Los esclarecidos miembros de la Real Sociedad tenían el honor de leer descripciones inmortales y gloriosas de los descubrimientos hechos con el ojo mágico de aquel tendero de Delft. ¿Y qué descubrimientos? ¿Cómo explicarlos que por miles de años los hombres anduvieran a tientas sin ver lo que tenían ante sus ojos? Lo mismo sucedió con los microbios. Cada vez perfeccionaba más sus lentes, con persistencia de lunático, examinando cuánta cosa tenía por delante, tanto las más íntimas como las más desagradables. Pero esta aparente manía le sirvió como preparación para aquel día fortuito, en que a través de su lente de juguete, montada en oro, observó una pequeña gota de agua clara de lluvia. Lo que vio aquel día es el comienzo de esta historia. Su hija María, de 19 años, que cuidaba cariñosamente a su extravagante padre, lo contemplaba, mientras él, completamente abstraído, cogía un tubito de cristal, lo calentaba al rojo vivo y lo estiraba hasta darle el grosor de un cabello. Ahora, nuestro distraído hombre, con ojos dilatados, rompe el tubo en pedacitos, sale al jardín y se inclina sobre una vasija de barro que hay allí para medir la cantidad de lluvia caída. Regresa al laboratorio, enfila el tubito de cristal en la aguja del microscopio. De pronto se oye la agitada voz de Leeuwenhoek. ¡Ven aquí! ¡Rápido! En el agua de lluvia hay unos bichitos. Nadan, dan vueltas. Son 1000 veces más pequeños que cualquiera de los bichos que podemos ver a simple vista. ¡Mira lo que he descubierto! Este conserje de Delft había admirado un mundo fantástico de seres invisibles, a simple vista, criaturas que habían vivido, crecido, batallado y muerto, ocultas por completo a la mirada del hombre desde el principio de los tiempos, seres de una especie que destruye y aniquila razas enteras de hombres 10 millones de veces más grandes que ellos mismos, seres más fieros que los dragones que vomitan fuego, o que los monstruos con cabeza de hidra, asesinos silenciosos que matan a los niños en sus cunas tibias y a los reyes en sus resguardos palacios. Este es el mundo invisible, insignificante, pero implacable y a veces benéfico, al que Leeuwenhoek, entre todos los hombres de todos los países, fue el primero en asomarse. Tan enormemente pequeños y extraños eran aquellos animalitos, que no le parecían verdaderos, por lo que los observó hasta que las manos se le encalambraron de tanto sostener el microscopio y los ojos se le enrojecieron de tanto fijar la vista. Descubrió una tercera especie y una cuarta, tan pequeña que no pudo discernir su forma. Pero está viva, se mueve, recorre grandes trechos en este inmenso mundo de una gota de agua. ¡Qué seres más ágiles!
Nunca se lanzó a teorizar, pero era un mago en mediciones. La dificultad estaba en conseguir una medida para objetos tan pequeños. Con el ceño fruncido, musitaba: ¿de qué tamaño será realmente el más diminuto bichejo? Ansioso por encontrar una unidad de medida, hurgó en los rincones de su memoria, entre las miles de cosas que había observado con tanto detenimiento. El resultado de sus cálculos fue: este animalillo es 1000 veces más pequeño que el ojo de un piojo grande. Era un hombre de precisión, pero ¿de dónde procedían esos extraños y minúsculos habitantes de la gota de agua? ¿Llovieron del cielo? ¿Treparon sin ser vistos desde el suelo hasta el tiesto? ¿Lo habría creado Dios de la nada a su capricho? Leeuwenhoek creía en Dios como el mismo fervor que cualquier holandés del siglo XVII. Siempre mencionaba a Dios como el creador del universo, y no solo creía en él, sino lo admiraba desde el fondo de su corazón. Pero, ¿quién creó esos bichejos? Leeuwenhoek lavó cuidadosamente un vaso, lo secó y lo puso debajo del canalón del tejado. Tomó una gotita en uno de sus tubos capilares y corrió a examinarla bajo el microscopio. Sí, allí se encontraban nadando unos cuantos bichejos. ¿Existen hasta en el agua de lluvia reciente? Entonces tomó un plato grande de porcelana, esmaltado de azul en el interior, lo limpió esmeradamente y, saliendo a la lluvia, lo colocó encima de un gran cajón, cerciorándose de que las gotas de lluvia no salpicaran lodo dentro del plato. Tiró la primera agua para que la limpieza del recipiente fuera absoluta, y después recogió en sus delgados tubitos unas gotas, regresando a su laboratorio. Lo he demostrado. Estas aguas no contienen ni un solo bicho. No caen del cielo. Conservó el agua examinándola hora tras hora y día tras día, y al cuarto día vio que comenzaban a aparecer los diminutos bichejos, junto con briznas de polvo y pequeñas hilachas. Bajo sus lentes pasaron aguas de todas las clases: aguas conservadas en la atmósfera, confirmada de su laboratorio, agua contenida en una vasija sobre el tejado de su casa, agua de los no muy limpios canales de Delft y agua del profundo y fresco pozo de su jardín. En todas ellas pudo observar los mismos bichos, quedándose boquiabierto ante su enorme pequeñez. Encontró que miles de esos seres eran menores que un grano de arena, y, comparándolos con el ácaro del queso, guardaban la misma proporción que una abeja con un caballo. ¿Qué es lo que hace picante a la pimienta?, se preguntó un buen día, haciendo la siguiente conjetura: debe haber unos pinchitos en las partículas de la pimienta que son los que pican la lengua al comerla. Pero, ¿existen dichos pinchitos? Empezó a trajinar con pimienta seca, estornudaba, sudaba, sin conseguir granitos de pimienta lo suficiente pequeños para poder examinarlos en el microscopio, hasta que finalmente pensó en remojar la pimienta durante varias semanas, al cabo de las cuales, con agujas muy finas, aisló una pizca de pimienta casi invisible y la introdujo con una gota de agua en uno de los tubos capilares, y entonces miró, observó algo capaz de trastornar la cabeza al hombre más cuerdo. Se olvidó de los posibles pinchitos de la pimienta. Con el interés de un niño atento, observó las maromas de un increíble número de animalitos de varias clases que se movían fácil y desordenadamente de un lado a otro. La Real Sociedad encargó a Robert Hooke y a Newman Grew la construcción de los mejores microscopios que fueran capaces, y también la preparación del agua de pimienta de la mejor calidad. El 15 de noviembre de 1677 llegó Hood a la reunión. Prensa de gran excitación. Pues Anthony no habría mentido, allí estaban todos aquellos increíbles bichitos. Los miembros se levantaron de sus asientos. Apiñándose en alrededor del microscopio, miraron y observaron. Y exclamaron: ese hombre es un mago de la observación. Día inolvidable para Anthony. Poco más tarde, la sociedad lo nombró miembro y le envió un elegante diploma de socio, en una caja de plata cuya tapa ostentaba grabado el emblema de la sociedad. La respuesta de Anthony no se dejó esperar. Os serviré fielmente durante el resto de mi vida. Y fiel a su promesa, siguió enviándoles aquellas cartas mezclas de comentarios de familiares y de la ciencia, hasta su muerte ascendida a los años 91. Mucho me gustaría poder enseñarles mis mejores lentes y mi método especial de la observación, pero son cosas que me reservo exclusivamente para mí y que a nadie enseño, ni a mi propia familia. Aquellos animalitos se encontraban en todas partes. Anthony refirió a la sociedad que habría encontrado una multitud de aquellos seres subvisibles. Para este hombre, todo lo que caía en sus manos era objeto de la experimentación, hasta su propia persona. Cansada de largas observaciones,
Salió a dar un paseo. De pronto se encontró con un anciano, un tipo muy interesante. Al hablar con este anciano, me fijé sin querer en sus dientes largos y descamados. Se me ocurrió preguntarle cuánto tiempo hacía que no se los limpiaba, a lo que él me contestó que no lo había hecho jamás. Al instante se olvidó sus ojos cansados. Vaya zoológico que tendría en la boca aquel viejo. Lo llevó hasta su laboratorio. En los últimos 50 años resulta que miles de microbios fueron denunciados como causantes de otras tantas enfermedades, siendo así que en la mayoría de los casos estos gérmenes no eran sino huéspedes causales del cuerpo al presentarse la enfermedad. Para sus ojos escudriñadores, hasta las cosas de vida más sagradas, más inmundas y más románticas eran solo material interesante para observación. Descubrió los espermatozoides del hombre. Tan cierto es esto como que mi único propósito y en la medida de mis fuerzas es poner la verdad frente a mis ojos y emplear el poco talento que me ha sido concedido en apartar al mundo de sus viejas supersticiones paganas, caminando en la verdad sin abandonarla jamás. Procedió luego a efectuar cuidadosos experimentos en tubos, calentando el agua con sus minúsculos habitantes a una temperatura algo superior a la de un baño caliente. Instantáneamente cesaron las locas carreras de los bichos. Al enfriar el agua no recobraron su vitalidad. Era el café caliente lo que había matado a los bichejos de sus dientes incisivos. Si bien Anthony Ledwood careció de imaginación para deducir que aquellos despreciables bichejos podrían ser la causa de las enfermedades en el hombre, consiguió demostrar que aquellos seres microscópicos eran capaces de devorar y de matar a seres mucho más grandes que ellos mismos. Al llegar a los 85 años, sus amigos le recomendaron que abandonara sus estudios para que él pudiera descansar. Él frunció el ceño y abriendo sus ojos aún vivaces replicó: "Los frutos que maduran en otoño son los más duraderos". Y dijo: "Estoy convencido que entre 1 millar de personas no hay una capaz de continuar con mis estudios, pues para ello necesitaría disponer de tiempo ilimitado y de mucho dinero, amén de la dedicada atención requerida si se ha de lograr algo". Así fue el primer cazador de microbios.